Vamos a nuestras Biblias, al libro de Hebreos, y quiero compartir, ¿sí?, cómo edificar confianza para una oración con resultados. Cómo edificar confianza que traiga respuestas a tus oraciones. Amén. Vamos al libro de Hebreos y yo quiero ver gente con un Dios que torna lo oscuro en algo brillante. Quiero ver gente entusiasmada con Dios, amén, viendo a un Dios que es un Dios sorprendente. Yo tengo un Dios sorprendente. Yo tengo un Dios increíblemente sorprendente. Amén. Pero la forma que tú vas a conocer a Dios, la Biblia dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Amén. Cuando pensamos en lo de la cumbre, cuando pensamos en lo que viene, lo que está sucediendo con la cumbre, es porque no es solamente un tema de una conferencia. No, la idea es bendecir al cuerpo de Cristo en Lima Norte y creer a Dios que de una vez se levanten hombres y mujeres que cambien nuestra sociedad. ¿Cuántos quieren ver un Perú diferente? Yo quiero ver un Perú diferente. No quiero ver este Perú que estoy viendo. Han habido avances, pero todavía hay mucho que hacer. Entonces la visión de nuestra casa no va solamente a nuestra casa, va por nuestra nación entera. Y creemos que la manera de tocar la nación es tocando el liderazgo. Así que esto va a ser la primera cumbre de otras que vendrán y otras cosas que vendrán, porque creemos que tenemos un Dios grande, que transforma ciudades, transforma naciones. Pero parte de ver este resultado, de poder heredar a nuestros hijos una mejor nación, es el aprender a orar a Dios, el poder saber traer respuestas a nuestras oraciones, que nuestras oraciones sean eficaces. Y creo yo que una de las razones por la cual mucha gente no ora es porque no tiene confianza en la oración. Por eso en Hebreos la Biblia dice lo siguiente, Hebreos capítulo 4, verso 14, vamos a leer todos, dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente, diga todo el mundo, confiadamente. Sí, otras versiones ponen acercaos o acerquémonos pues osadamente, ¿sí?, al trono de la gracia. No dice al trono del juicio, dice al trono de la gracia. ¿Amén? Y la gracia es todo el poder de Dios, el favor de Dios, la intervención que Dios quiere prodigarnos sin mérito alguno. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Cuántos necesitan socorro de Dios? ¿Cuántos están pasando por una situación donde si no interviene Dios, ¿sí?, entonces no van a experimentar sino la derrota? Hay momentos en la vida donde necesitamos a Dios intervenir. Hay momentos en la vida donde necesitamos un milagro de Dios. Amén. Siempre habrá etapas. Siempre, es más, cada nivel en tu vida, para llevar a otro nivel, va a necesitar algo que te impulse más allá. Amén. Así que la palabra de Dios nos enseña que una de las formas en que podemos nosotros mover el corazón de Dios es a través de la oración. Pero ¿por qué mucha gente no ora? Mucha gente no ora porque no sabe cómo orar, no tiene confianza. Y la Biblia nos exhorta, amén, a acercarnos a Dios confiadamente. Amén. Ahora,
5 o 4, si el tiempo me permite, condiciones para edificar confianza en nuestra oración. Confianza. Amén. Número 1. Para que tú edifiques confianza, tienes que conocer la voluntad de Dios. Para que edifiques confianza, tienes que conocer la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, no vamos a tener confianza. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vayamos en nuestras Biblias al libro de San Juan. Primera de San Juan, el capítulo 4, por favor. Sí. 5, perdón. Primera de San Juan, el capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra, al verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos ante Él o en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos invertir el pasaje y leer de esta forma, ¿no? Y esta es la de confianza que tendremos. Que si pedimos algo que está fuera de su voluntad, o si no conocemos la voluntad de Dios, debemos saber que Dios no nos oye. ¿Cómo puedes asegurarte el hecho que Dios te oiga? El hecho que Dios te oiga, amén, asegurará tu respuesta, porque Dios solamente escuchará oraciones que están de acuerdo a su voluntad. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces, lo primero que tienes que tener claro para poder tener respuestas a sus oraciones, amén, es que tienes que pedir algo de acuerdo a su voluntad. Ahora, la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. A veces no nos parece. A veces va en contra de lo que comúnmente hemos pensado. Muchas veces nos resistimos a la voluntad de Dios y queremos hacer nuestros caprichos. Pero Dios es un Dios sabio. Él no puso sus leyes y sus principios para aguarnos la vida, para hacerla difícil. ¿Me entiendes? Él puso sus principios en la palabra porque Él nos ama, porque Dios es un Dios bueno. La voluntad de Dios, recuerda, es buena, agradable y perfecta. Al comienzo no la entenderemos, ¿verdad? Pero si renovamos nuestra mente, renovamos nuestro entendimiento, por ejemplo, dice la palabra de Dios, no os venguéis, dejar lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces tú en lugar de vengarte, ¿no? En lugar de responder negativamente, tú operas conforme a la palabra de Dios y vas a tener la mano de Dios obrando tu vida y Dios va a revertir aquellas cosas que tú hubieras querido poner las cosas en tus propias fuerzas en su lugar, pero Dios sabe por qué ordena en su palabra proceder de manera distinta como el mundo procedería. ¿Me dejo entender? Entonces, a la medida que nosotros conocemos la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios te va a dar confianza, de poder acercarte con osadía. Vas a tener confianza. Ahora, escucha esto. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios te va a mostrar su voluntad. Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios en tu vida va a engendrar fe. Por ejemplo, la Escritura también dice, ¿no?, que en cuanto a la salvación, el cual nos exhorta la palabra a orar por los que están en eminencia, por los que están, ¿no?, presidiendo, para que vivamos quieta y reposadamente, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no quiere que algunos sean salvos, el Señor quiere que todos sean salvos. Significa que si tú vas a orar por un pariente, una amistad, que tú quisieras verlo salvo, entonces no puedes tener duda en el hecho de que la Escritura dice, el cual quiere que todos sean salvos, y eso incluye a todos. Dios desea que todos sean salvos, el deseo de Dios que todos sean salvos. Entonces, cuando tú conoces
que Dios quiere también que esa persona dura, que esa persona difícil sea salva, ¿no? Amén, que ese es su deseo, entonces tú puedes tener confianza para pedir por esa persona. Es más, Dios está más interesado que tú, que su voluntad sea hecha. Y si Dios quiere que la gente sea salva, Él está más interesado que tú, que tu pariente, tu ser amado, sea salvo. ¿Verdad? Si vemos las cosas de esta manera, entonces vamos a tener más confianza a la hora de la oración, más confianza al momento de interceder. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Quiere decir que cuando tú vas a orar por alguna enfermedad que te está atacando, sí, es bueno orar y suplicar, pero más que una súplica puede volverse en una confianza de que el deseo de Dios es tu salud. Amado, yo oro para que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo, es la oración, el deseo de Dios es que tengamos salud. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios, puedes orar con confianza. Ahora, escucha esto. Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer su voluntad si no se lo pedimos. Dios no puede hacer su voluntad si no se lo pedimos. Es decir, Dios está más interesado en que su voluntad se establezca, pero Él no puede establecer su voluntad si no se lo pedimos. Por eso lo crucial de la oración. Por eso lo importante de la oración. No, Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal para complacer sus deseos. Pero si pidieran de acuerdo a la voluntad de Dios, ustedes tendrían grandes cosas ocurriendo entre vosotros. Amén. Dios establece su voluntad en la tierra a través de la oración. Él puede intervenir, es decir, nuestras oraciones limitan a Dios o le dan libertad para orar. Amén. Nuestras oraciones limitan a Dios o le dan libertad para obrar. Por eso es importante. Mira, cuando nosotros comenzamos a entender eso, dices, wow, es cierto. A medida que vas conociendo la voluntad de Dios, por ejemplo, el deseo de Dios, y esto no lo dije en la mañana, por algo lo estaré diciendo ahora, debe ser el Espíritu Santo. Pero escuche primero. Usted ya dijo amén, pero sí, escucha amén. Amén por fe. Pero ¿qué es lo que ahora voy a decir? La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora sí puede decirme amén, pues. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es decir, Dios no desea que usted esté toda la vida solo. Es más, Dios quiere el matrimonio. Dios está más interesado que tú en que tú tengas un hombre de Dios a tu lado. Y que tengas una mujer de Dios a tu lado. Dios está interesado. No tengas temor. Pídele. ¿Sí, pastor? ¿Le puedo pedir? Por supuesto. Pídele. Amén. ¿Conoces la voluntad de Dios? Entonces tú dices, Señor, no, tú sabes, no tengo el don de incontinencia. Yo necesito a alguien con quien cumplir mi llamado en la tierra, Señor. Porque es lo que dice Pablo. Pablo habla claro, sin tapujos, sin hipocresía. Me encanta la Biblia cuando es clara. No, mira, ¿sabes qué? Si te está quemando, cásese. Va a estar ahí aguantado. No, cásese. Así de sencillo es. Amén. Realista. ¿No? Ahí está quemándose el pobre. Ya, cásese. Amén. Pero sabe que debe orar, debe buscar a Dios en oración. Mira, yo voy a cumplir 50 años. Créale a Dios, pues. Ahora, escúcheme. Mire, este debe ser el Espíritu Santo. Este debe ser el Espíritu Santo. Que a veces uno piensa, no, es que no tengo todo. No, es que ¿cómo yo voy a...? Si Dios desea que tú tengas un hogar, entonces Dios también te quiere proveer para todo lo que necesitas. Pero es que tú tienes que orar con confianza. Tú tienes que prepararte. Amén, tienes que estar preparado. Y tienes que orar a Dios.
Y el que no puede decir amén, puede decir amén. Bien, número 1, conoce la voluntad de Dios. Cuando yo comencé a orar, Señor, Padre, yo necesito hacer tu voluntad, necesito una mujer de Dios a mi lado. Tu palabra dice esto, pedí y recibí. Ya nunca más le volví a pedir. Mi oración era, Señor, gracias porque la estás cuidando, la has reservado para mí solito. Amén, no tiene ojos para nadie. Amén, está separada. Señor, gracias porque tú la llenas del Espíritu Santo, la guardas. Yo ni sabía quién era. No sabía. Pero como en fe ya había creído, ¿me entiendes? Ya no estaba afanado, simplemente había reposado en el Señor. Y luego descubrí quién era, pero ya Dios ya tenía para mí una persona reservada. De igual forma, tú tienes que aprender a caminar con Dios. Mira, era tanta la realidad de esto que inclusive yo propuse serle fiel a ella aún antes de conocerla. ¿Entiendes? ¿Entiendes, cabezón? Serle fiel a ella antes de conocerla. Todavía no la conocía, pero ya le era fiel. ¿Por qué? Yo no quiero a una chica que sea infiel, entonces yo también voy a serle fiel. O sea, no iba tandeando con las chicas que venían a la iglesia, ¿será o no será? A ver, me mando a ver si sale o no sale. No, es así. ¿Me entiendes? No es así. Tú tienes que ser íntegro aún antes de conocerla. De eso se trata. Hasta que luego descubrí asombrosamente quién era. Amén. Era mi mejor amiga. Y la respetaba tanto, tanto que que yo nunca imaginé que iba a ser luego mi esposa. O sea, yo no me imaginaba abrazándola, besándola. No, santo es un Señor. Fíjense, no. Fue algo que Dios conectó de corazón a corazón. Una amistad real, genuina, profunda, apasionados por Dios. Y lo demás cayó por su peso. Yo he contado la historia. Cuando yo le dije una vez a mi esposa, en ese momento mi amiga, ¿sabes qué? La apreciaba tanto a Isabel cuando éramos amigos. La apreciaba tanto que dije, mi amiga, mi pataza, yo voy a orar para que tengas un hombre de Dios maravilloso. Y un día le dije, ¿sabes qué? Déjame orar por ti para que tengas un hombre maravilloso. Sí, y tú también ora por mí. Sí, éramos tan amigos. Dios es mi testigo. Amén. Tienes que conocer la voluntad de Dios. Amén. La oración, amado hermano, es ponerse de acuerdo con Dios. La oración es ponerse de acuerdo con Dios. Dios está buscando un hombre con quien ponerse de acuerdo. Eso fue. Mire, escucha bien, otra vez. Dios buscó a Abraham. Dios buscó a Moisés. Dios buscó a David. Dios buscó a Elías. Es Dios buscando al hombre para ponerse de acuerdo con ellos. Así funciona. Así funcionan las cosas de Dios. Amén. Los ojos de Dios están buscando en toda la tierra un hombre con el cual ponerse de acuerdo. Y cuando un hombre se pone de acuerdo con Dios, dan acceso a Dios, amén, en la tierra para que su voluntad sea hecha. ¿Qué te da osadía? ¿Qué te da confianza? De que no estás pidiendo pues para tus caprichos, no estás pidiendo de manera egoísta, estás pidiendo porque sabes que se trata de Dios y que su voluntad se haga en la tierra. Y por eso puedes ser intrépido, osado y valiente a la hora de pedir. Puedes tener confianza. Número 2. Lo segundo que debes tener, saber, conocer, amén, es que Dios, lo segundo que debes conocer es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. La Biblia dice en el libro de Corintios que Dios, amén, todas las promesas de Dios son en Él y en Él. Bueno, vamos fuerte. Todas las promesas de Dios son en Él y en Él. O sea, no es quizás, vamos a ver si me caes bien o no, ¿no? ¿Me entiendes? A Dios gracias, Dios no cambia de ánimo. No, hoy día no, está nublado. ¿No? O sea, ¿entiendes? No, Dios siempre dice amén. Amén. Sí, amén, a sus promesas.
No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es más, dice la Escritura que Dios vela por su palabra para que su palabra se cumpla. Si cada promesa que Dios ha enviado, cada promesa que Dios ha dado, Dios está vigilando para que se cumpla cada una de ellas. Él está al tanto. ¿Cuántos de nosotros cumplimos bien nuestra promesa siempre? No muchos, ¿verdad? ¿No? Uno de los problemas que tenemos culturales en nuestro país es que tenemos una grave falta de cumplimiento de promesa, comenzando en nuestros políticos, ¿no? Igual, hablando en este sentido, mira, si un joven te promete algo, por ejemplo, el día de tu matrimonio, qué sé yo, tal fecha, y luego no lo hace, no te cases con él tal. El doctor Cole hablaba una vez, contaba de que alguien le había propuesto matrimonio a su hija y luego le cambió 1 o 2 veces la fecha a su hija y él dijo, no te casas con él. ¿Por qué, papá? No cumple su palabra. ¿Qué sostiene un matrimonio? El compromiso. ¿Y qué es un compromiso? Es con promesas, compromisos, que se cumplan las promesas. Un matrimonio está sustentado en promesas. Si tienes una relación amical o un noviazgo y ese noviazgo no cumple su palabra, huye, corre. Porque la relación se sostiene en promesas. Una persona vale lo que vale sus palabras. Por eso tú puedes tener confianza con Dios, porque Dios siempre cumple lo que promete. Él nunca te va a fallar, Él es fiel. Amén. Además implica su nombre, implica su prestigio. Es más, Dios no miente. Y no solamente Dios no miente, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Porque su naturaleza verdadera, porque Dios al ser veraz, al ser Dios, no puede mentir. Porque es Dios. Entonces, como Dios no puede mentir, tú puedes confiar en sus promesas. Todas sus promesas Él las cumple siempre. Dice, honra a tu padre y tu madre y te irán bien todos los días de tu vida. Serás de larga vida. Amén. Es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor y tú puedes encontrar muchas promesas en la palabra, solidificar tu vida sobre la roca. No, el que construye su vida sobre la roca, sobre la palabra, vendrán tempestades, vendrán vientos y esa casa no caerá. Aleluya. Entonces Dios es un Dios que guarda sus promesas. Amén. No cambia. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios está vigilando por su palabra. Aleluya. Amén. No es como esa canción vieja que decía, promesas son promesas, ¿no? O como la de Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Lo dices tú, lo digo yo. ¿Amén? No. Bendito sea el Señor. Oh, ya, la de tu tiempo también, ¿no? Palabras, palabras, palabras. Yo también escuchaba esa canción y palabras. No, gloria a Dios. Dios cumple su promesa. Amén. Su palabra es su juramento. Dios no necesita jurar. Lo que Él dice, Él lo hace. Entonces, si te paras sobre la promesa de Dios, estás seguro. Puedes confiar. Vas a Dios con la promesa. Señor, tu palabra dice esto. Tu palabra dice esto, Señor. Amén. Bien, ahora, mis hijos saben esto. Nosotros estamos comprometidos con nuestros hijos que cuando leamos la palabra ya es casi un juramento. Entonces dice, papá, tú me dijiste, ya, cuando él me dice eso, ok. Y empeñé mi palabra. Amén. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos enseñando a nuestros hijos a confiar. Y ellos pueden ser confiados. Qué lindo es cuando la gente crece con confianza. Amén. La gente desconfiada inhibe una sustancia en el cerebro
La gente confiada hace que esa sustancia cerebral pueda segregarse en todo su cuerpo, en todo su ser. No sé si es la dopamina o la serotonina que te produce ese sentimiento de entusiasmo, de ánimo. Mientras más desconfiado seas, estás suprimiendo la serotonina. ¿Me entiendes? Desconfiado, confía en todo el mundo, hasta de tu sombra. ¿Será mi sombra o no será mi sombra? Pero es porque, amén, pero a la medida que conoces a Dios y su palabra, tu vida es más confiada. Me encanta. ¿Cómo duermes? ¿Cómo duermes revela mucho tu confianza? ¿Duermes sobresaltado? ¿Duermes con una escopeta bajo tu colchón? ¿Ah? ¿Te despierta cualquier ruido? ¿O duermes como un bebé? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cómo es tu semblante cuando duermes? Hay gente que es tan temerosa, que está tan angustiada, que hasta su rictus cuando duermes es una mueca, ¿no? Es que han dormido estreñidos. Pero ¿sabes? Cuando tú aprendes a confiar en Dios, duermes como un bebé. Amén. En los brazos de su Padre. Aleluya. Pero tenemos un Dios que cumple sus promesas. Número 3. Acércate a Dios en el nombre de Jesús. Acércate a Dios en el nombre de Jesús. Es decir, no te bases en tus méritos. No te bases en tus méritos. Es más, no hay forma de acercarnos a Dios sino a través de los méritos de Jesús. Que una de las cosas que más impide confiar ante Dios, acercarnos ante el Señor, es el sentido de culpabilidad, ¿no? De que le fallamos a Dios. Y si le fallamos a Dios, entonces no soy digno de acercarme. Sí, no somos dignos de acercarnos. Amén. Es más, siempre habrá un error en nuestra vida. Es por Jesús que nos podemos acercar ante su presencia. Es en los méritos de Jesús. Cuando Pedro y Juan hicieron el milagro en el cojo, ¿verdad? Que era cojo de nacimiento, y este cojo estaba saltando, alabando al Señor, ¿no? Todo el mundo se acercó y los apóstoles dijeron: ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad este cojo se haya levantado? Déjenme hacerles saber que no es por nuestro poder o piedad, mas en el nombre del Señor Jesucristo, Dios le ha dado a él completa sanidad por su nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor Jesús. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Ya se acerca el 2015. Comienza a creerle a Dios por grandes cosas. Amén. Comienza a pedir. Ustedes no tienen por qué no piden. Pídale a Dios. Señor, este año quiero ir a Australia con mi esposa para la conferencia de Hillsong. Quiere estar otra vez en Australia. Amén. Quiere estar en esa conferencia. No, ya, gracias a Dios por este año que está pasando, pero quiero estar, Señor. ¿Por qué? Como estoy tan confiado, porque estoy haciendo su voluntad, vivo para hacer su voluntad. No lo digo por mí, es la actitud que debes tomar. Si tú estás viviendo para hacer su voluntad, Él paga la cuenta, Él te provee, Él te ayuda, Él te respalda. Amén. De eso se trata. Pero claro, cuando estamos viviendo para nuestra voluntad, vienen las dudas, la incertidumbre, ¿no? Pero cuando estamos rendidos a su voluntad, gloria a Dios. Amén. Jesús dijo: yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ríndete a esa voluntad. Pide en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pedid y se os dará, dice el Señor. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Desate el poder de Dios. Créale a Dios por cosas asombrosas. Párese en la promesa de Dios. Busque la voluntad de Dios. Empápese de la voluntad de Dios. Amén. Sea un colaborador de Dios para que Dios pueda gozarse haciendo su voluntad en la tierra. Vea, usted comiencen a pedirle a Dios por seres queridos, ¿sí? Amistades viniendo a los pies de Cristo, por sanidades y milagros, por promoción, amén, laboral. Pídale al Señor. Pídale al Señor y haga su voluntad. Amén. Vamos a orar en esta hora, en el nombre de Jesús.
Dice la palabra de Dios antes de orar. En ese pasaje que leímos de Hebreos, ¿no? Acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y perpetuo socorro. Amén. Porque no tenemos un Dios, sino un Dios que pueda compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo. Decía que una de las cosas que más impide poder recibir de Dios es el sentimiento de culpabilidad. Pero Dios no es un Dios que te mira para señalar tus culpas. Todo lo contrario, dice, se compadece de tus debilidades, se compadece de tus errores. Amén. Tiene compasión de tus errores. Así que créele a ese Dios compasivo. Él sabe lo difícil que es para muchos no fallarle. Él sabe que tú lo amas. Él sabe que tú dijiste sí. Él sabe que tú no quieres vivir una vida de pecado. Él sabe, pero Él sabe también esa naturaleza de pecado que te estuvo oprimiendo. Por eso quitó esa naturaleza de pecado de tu vida. Y ahora Él te ha dado la victoria, pero quiere enseñarte a caminar con Él. ¿Sabe? Él no te va a tomar en cuenta tu último error, tu última falla. Él no te lo va a reprochar. A veces nosotros somos más duros con nosotros mismos de lo que es Dios. ¿Me entiendes? Lo que tienes que hacer cuando fallas y pecas no es correr de Dios, es correr a Dios. Corre a Él lo más rápido que puedas. Corre al Señor cuantas veces caigas, porque mientras más corres a Él, más fortaleza tendrás para caer menos. ¿Me dejo entender? Oramos ahora sí. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, este momento, por el camino bueno y nuevo que nos has abierto, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lávanos con tu sangre, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú te inclinas para levantarnos. Es como un padre.